impartido conferencias en decenas de universidades de México, Estados Unidos, Europa y América Latina, y publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con democracia, libertades y prosperidad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Federal, en México, asesor del INEGI y en el gobierno del presidente Felipe Calderón fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. En 2012 fundó la empresa social México Crece, dedicada a desarrollar las herramientas educativas necesarias para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Cedemos la palabra al doctor Jorge Ignacio Domínguez. Muchas gracias. Es realmente un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle a la MESIP la invitación que me han hecho para participar en este congreso y en particular, por supuesto, por invitarme para participar en presentando esta conferencia. Es un gran lujo tener a mi amigo y colega, el profesor y decano Alejandro Forén, compartiendo esta sesión y formulando comentarios en algún momento. El tema que quiero desarrollar es la democracia en América Latina, sus triunfos, sus retos y su pertinencia para México. Y les anticipo que mi propósito, aparte de intentar ser analítico y empírico al mismo tiempo, es fundamentalmente normativo. Es un intento de defender regímenes democráticos y prácticas democráticas en momentos en que todos tenemos motivos y razones. Yo, compartiendo este criterio también, supongo con muchos de ustedes, de desencanto, de preocupación por los resultados que observamos. Pero mi propósito es intentar recordar por qué ha sido y sigue siendo deseable. Quiero comenzar con un remonto anterior porque lo leí de joven y siempre me ha provocado un impacto. Una de las primeras expresiones literarias del desencanto latinoamericano con el desempeño del Estado y con quienes nos gobiernan en nombre de la nación fue el poema épico Martín Fierro, publicado por primera vez en 1872 sobre la experiencia de un gaucho en la Pampa Argentina. En ese poema, Martín Fierro se queja de los abusos que sufrió en manos de militares, de verse obligado a trabajar sin paga para el lucro personal de un comandante. Se queja de los múltiples ejemplos de corrupción que observó. Se queja de la mala educación que recibió. Todos son temas muy contemporáneos. Y por tanto exclama, y lo cito: ¿quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. ¿Cómo servir al gobierno? ¿Cómo servir al gobierno? Presume, por supuesto, que sea deseable servirlo, que represente realmente nuestros intereses, que mantenga el orden público bajo las reglas de un Estado de Derecho, que respete y garantice nuestros derechos individuales, que nos permita ejercer nuestras libertades como seres humanos, que no impida nuestra prosperidad ni nuestro derecho de asociarnos y de quejarnos cuando se incumplen las reglas establecidas. Estos deseos, más que la misma forma del gobierno o del diseño del Estado, surgen una y otra vez, no solamente en expresiones literarias como la que ya cité, sino además en las observaciones e investigaciones etnográficas, en las encuestas de opinión pública y múltiples formas de constatar las opiniones ciudadanas. Estos deseos son compatibles con el establecimiento y el funcionamiento de un régimen democrático, y en particular en lo referente al apego al derecho y al respeto de los derechos individuales y asociativos que son inherentes a la democracia, pero no son idénticos con un régimen democrático.
Es más, la convocatoria para este cuarto Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ciencia Política nos recuerda, con toda razón, la insatisfacción ciudadana con los resultados de la democracia, a pesar de que la prefieren como régimen político, y la queja merecida que prevalece la corrupción, la violencia criminal y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Por tanto, para examinar los triunfos y los retos de la democracia, es menester considerar la democracia no simplemente como un bien de consumo, algo que queremos como tal, sino también como un bien de producción. Con eso quiero decir algo que se puede formular como una pregunta: ¿sirve o no sirve? ¿Sirve para mejorar las circunstancias en que vivimos, más allá de sus características institucionales inherentes? Esa es la pregunta del Martín Fierro, que sigue siendo pertinente hoy y es para siempre pertinente en cualquier país y, por supuesto, en nuestro continente. En esta presentación, en estos minutos, quiero considerar a la democracia primero como un bien de consumo, como un bien en sí. Permite la elección de quienes nos gobiernan y reduce la frecuencia y la magnitud de los abusos característicos de regímenes democráticos. No los elimina, pero sí los reduce. Auspicia la transformación del papel de la Corte Suprema en diversos países, que reduce, no elimina, pero sí reduce la incidencia de abusos, defiende derechos ciudadanos y en algunos casos propicia una más eficaz política social. Paso entonces a reflexionar sobre la democracia como un bien de producción, algo que sirve más allá del diseño institucional como tal. Y en esa parte de mi exposición presentaré tres argumentos. La democracia reduce los costes de transacción para la economía que pueda surgir de una protesta política y social, al canalizar esa propuesta mediante actividades pacíficas. Segundo, facilita a la democracia la derrota de presidentes y de partidos de gobierno que la ciudadanía considera que han gobernado mal. Considera con razón o sin razón, pero considera que han gobernado mal. Y crea condiciones que mediante mayorías calificadas sirven para comprometer a los principales partidos para generar credibilidad con vista a las políticas económicas hacia el futuro, que estimulen el ahorro y la inversión, perspectivas. Terminaré esta parte de la exposición ponderando el papel del votante mexicano, señalando la aparición del voto útil, la aparición también evidencias de la moderación ideológica de ese votante, su pragmatismo, su apoyo a buenas políticas de Estado y su compromiso con la representación parlamentaria de una gama muy variada de preferencias e intereses que existen en la nación. Y concluiré señalando por qué considero que ese votante mexicano ha sido y sigue siendo un héroe de la democracia mexicana. El primer tema, por tanto, es la democracia como un bien en sí, como un bien de consumo, dejando atrás los regímenes autoritarios. Recordemos que la primera pandemia de torturas del siglo XX surgió en Europa durante el segundo cuarto de aquel siglo. Pero la segunda pandemia de torturas del siglo XX surgió en América Latina durante la década de los 1970. La tortura fue especialmente asesina en el cono sur de América del Sur, pero también en muchos países centroamericanos. La prisión política, que también acompañó algunas de esas terribles experiencias, fue distinta, tuvo distintas características. La prisión política fue mayor con relación a la población del país y de más larga duración en Cuba. Las violaciones de derechos humanos se ocultaron quizás más en México, cuyo gobierno en los 1970 logró escapar la crítica que se merecía por sus ciudadanos y por la comunidad internacional
países de América Latina. Pero creo que la magnitud de tales crímenes sí ha disminuido bajo regímenes democráticos y que los instrumentos de protesta y de reclamo por los derechos violados se fortalecen y se ejercen más. Para señalar simplemente un ejemplo contemporáneo mexicano, en los 1970 en el estado de Guerrero murieron asesinados muchos campesinos, inclusive muchos estudiantes, y ni la ciudadanía en México, ni mucho menos la comunidad internacional logró enterarse en aquel momento lo suficiente para organizar protestas, ni existían instituciones que respondieran a ellos. Lamentablemente, asesinatos en el estado de Guerrero han continuado, en particular de los 43 jóvenes asesinados en Ayotzinapa en septiembre del 2014. Pero, y aquí la diferencia clara, la presencia pública y persistente de los familiares ha sido distinta. La capacidad de obtener apoyo social y de protesta y de queja en la comunidad nacional ha sido mucho mayor de la experiencia en el estado de Guerrero en los 70, e inclusive la participación de entidades internacionales de derechos humanos ha sido mucho mayor, y en el contexto de los años 70 totalmente inusitada. No es que las cosas terribles dejen de ocurrir, es de que ahora tenemos nuevos mecanismos, nuevas formas de intentar reducir su frecuencia y su incidencia, y de tratar de lograr justicia en aquellas circunstancias en que se ocurre. Otro tema de esta parte, de las ventajas de la democracia bien en sí, a mediados de los 1970s, presidentes no elegidos en elecciones libres y competitivas gobernaban en todos, excepto 3 países de América Latina. En la gran mayoría eran presidentes surgidos de un golpe militar que suprimía los derechos de autogobierno de las grandes mayorías. Y aunque de forma distinta, el autoritarismo en México se confirmaba en la elección presidencial de México de 1976, cuando el candidato del Partido Revolucionario Institucional, sin enfrentar a un candidato presidencial del Partido Acción Nacional, se proclamó ganador de la presidencia con casi el 94% de la votación. A partir de 1976, sin embargo, en toda América Latina no ha ocurrido un solo caso, en que un presidente civil elegido presidente constitucionalmente en elecciones libres y competitivas haya sido derrocado por un golpe militar y sustituido como presidente también por un militar. No es que no han ocurrido cosas malas, feas y despreciables en América Latina, pero ese hecho que era tan frecuente y tan importante en la historia de nuestro continente cambió. Es importante recordar que sí cambió. Y en México, por supuesto, la competitividad electoral comenzó a aumentar a partir de la reforma política de 1977, en particular la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. La credibilidad plena de las elecciones mexicanas no fue instantánea, pero avanzó sistemáticamente. En otras partes del continente, intentos de golpes militares persistido, por supuesto, y 2 fueron exitosos, en Ecuador en el 2000, en Honduras en 2009, pero en ambos casos los presidentes derrocados fueron sustituidos por civiles designados por métodos constitucionales. El vicepresidente, en el caso de Ecuador, el presidente del Congreso unicameral, en el caso de Honduras. Y se convocaron nuevas elecciones presidenciales, en Ecuador en el 2002 y en Honduras el mismo año del golpe, evitando así prolongados gobiernos de facto. Estos cambios de régimen implican que las elecciones presidenciales, parlamentarias y subnacionales sirven, por lo general, de verdad para elegir a quienes desempeñen esas funciones públicas, respetando así los derechos de sufragio establecidos en las diversas constituciones, que reducen los riesgos de abusos, los riesgos de violaciones de derechos humanos
y en particular los derechos políticos por parte de diversos gobiernos. La democracia como bien de consumo posee un inherente valor propio, valor por sí mismo, y estos resultados afirman valores políticos y derechos humanos y son consecuencias directas de la democratización. Una breve reflexión sobre el papel y el cambio del papel de los tribunales constitucionales, tribunales supremos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos cambios de régimen, esta democratización continental, facilitó con mayor o menor celeridad en diversos países un reacomodo de los poderes constitucionales, permitiendo, en muchos casos, no en todos, la transformación del desempeño de los tribunales supremos del Estado. La campeona olímpica, indiscutiblemente, de esa transformación ha sido la Corte Constitucional de Colombia. La decisión de esa Corte, que impidió una tercera reelección presidencial de Álvaro Uribe, que por tanto concluyó su segundo periodo presidencial en el 2010, fue quizás su mayor prueba de peso político. Desde su instalación autorizada por la Constitución de 1991, la Corte Constitucional en Colombia redujo la capacidad de los presidentes de Colombia de gobernar simplemente mediante decretos de emergencia, en vez de proceder mediante el Congreso y la aprobación de leyes. La Corte Constitucional ha confrontado abusos que emanan del Poder Ejecutivo. La Corte ha ejercido un impacto importante sobre múltiples políticas del Estado colombiano en temas tan sensibles y costosos para el presupuesto como garantizar o simplemente mencionar de cuando en cuando retóricamente el acceso a la vivienda, a la salud pública y los derechos de los desplazados por la guerra. La Corte Constitucional ha establecido además una relación fluida y mutuamente provechosa con la sociedad civil colombiana. No hay otra corte en nuestro continente que se le parezca en el ámbito latinoamericano. En otros países, sin embargo, otros tribunales supremos han venido despertando, descubriendo sus poderes en la Constitución de la República o en nuevas leyes que amplían los poderes de tales tribunales. Las Cortes Supremas en Argentina y Chile, a pesar de rezagos de muchos años en ambos casos, descubrieron hacia comienzos del siglo XXI y a partir de entonces que disponían de una jurisprudencia posible que les permitía asumir el papel de protectoras de los derechos humanos, ordenando que quienes fueron jerarcas militares en las respectivas dictaduras comparecieran frente a tribunales de justicia que en muchos casos les condenó por haber cometido graves crímenes contra sus conciudadanos. También la Corte Suprema en México, a raíz de la ley aprobada en diciembre de 1994, incide más eficazmente en las disputas entre diversas entidades de la Federación. Igualmente, sus nuevas decisiones afectan otros aspectos de la vida pública, como los poderes de los sindicatos, la extradición de personas acusadas de graves crímenes, o a mediados de la década actual, el establecimiento de los derechos matrimoniales entre personas de un mismo sexo. Este nuevo comportamiento de la Suprema Corte en México ya ocurre durante 4 sexenios presidenciales, a pesar de notables diferencias jurisprudenciales en el seno de la misma Corte. Más sorprendente, por lo menos más sorprendente para mí, ha sido el útil papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nunca había pensado que iba a funcionar bien y mucho menos que iba a comunicarles a ustedes estas ideas en los próximos 2 minutos. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos fue mencionada por primera vez en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y fue formalmente establecida 10 años después. La Corte Interamericana excluye a Estados Unidos porque ese país nunca ha reconocido su jurisdicción. La Corte no emitió su primera sentencia sino hasta 10 años después, 1988,
y parecía ser más bien una corte dormilona. Sin embargo, desde comienzos de este siglo, el impacto de la Corte Interamericana ha sido notable. Respondiendo a sentencias de la Corte, Chile modificó su constitución para fortalecer la libertad de expresión contra la censura previa de una obra de arte y cambió además su legislación para ampliar el derecho ciudadano a la información. También, siguiendo otra sentencia de la Corte Interamericana, Perú abolió la jurisdicción militar en casos que involucraban a civiles. La decisión de la Corte Interamericana de mayor impacto ha sido Barrios Altos contra Perú del 2001, que fue contra las leyes de amnistía que intentaban proteger a los agentes de gobiernos autoritarios de la obligación de responder por sus crímenes frente a un tribunal de justicia. Esa sentencia de la Corte, Barrios Altos, fue acatada por Perú y ha repercutido en Argentina, en Chile y en Colombia. Un mecanismo para el cumplimiento de las sentencias de la Corte ha sido la incorporación de su jurisprudencia por parte de las Cortes Supremas nacionales de distintos países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha tenido un impacto en México. Frente a su sentencia en Redilla Pacheco contra México en 2009, en 2011 México modificó su constitución para reconocer que todo ciudadano en todas sus jurisdicciones goza de todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales que México ha ratificado. La Corte Suprema de México seguidamente declaró que era responsabilidad de todas las autoridades, según su competencia, de asegurar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y de acatar las sentencias de la Corte basadas en esa convención cuando se aplicaba en México. Las Cortes Supremas no han logrado construir su autonomía y su impacto positivo en todos los países del continente. Han sido incapaces de desarrollar su propio espacio jurisprudencial y político en Ecuador y en Venezuela, para mencionar dos ejemplos, frente a un poder presidencial que impide acciones verdaderamente independientes y que instrumentaliza a las Cortes para fortalecer al presidente. Pero esa fue por tiempo la suerte normal de todas las Cortes Supremas en casi todos los países latinoamericanos. No debe asombrarnos que persisten Cortes Supremas débiles o que las Cortes Supremas deberían hacer cosas que todavía no han hecho. Esa había sido la circunstancia de siempre. Lo que debe asombrarnos es el cambio en ese comportamiento y en el impacto de las Cortes Supremas y constitucionales, desde México hasta el Cono Sur, para intentar proteger algo más los derechos de todos los ciudadanos. En los casos del triunfo democrático, las Cortes han impedido abusos presidenciales, han ampliado el ámbito de los derechos humanos, protegido a las víctimas de abusos y en algunos casos han aportado innovaciones con relación a la libertad de género o han exigido al resto del Estado que cumplan con lo que hasta entonces habían sido meramente derechos de aspiración constitucional en materia de política social. Este nuevo papel de las Cortes Supremas y constitucionales se deriva de su inserción en regímenes democráticos. Nada parecido ocurría bajo regímenes autoritarios. El nuevo papel de las Cortes responde a la sociedad civil en Colombia, a la nueva legislación en México durante la transición política mexicana y en todas partes al marco político más competitivo en que las Cortes escuchan, las Cortes absorben, las Cortes aplican los derechos democráticos, por demasiado tiempo escondidos, olvidados, empolvados, pero siempre vigentes en la Constitución de la República. Sí sirven las Cortes, protegen nuestros derechos constitucionales bajo regímenes democráticos, algo que no hacían de la misma manera bajo regímenes autoritarios. Paso al siguiente tema, la democracia como bien de producción. Los regímenes autoritarios latinoamericanos fueron la
parte de la causa, no la única causa, pero parte de la causa y de la duración de la crisis económica que azotó a toda la región durante los 1980s. Fueron esos regímenes autoritarios los que se endeudaron, fueron estos los que retuvieron políticas económicas insensatas. Entre los argumentos que avanzaron los autoritarios en su época, era uno de esos argumentos importantes, era que gobernaban más eficazmente que los regímenes democráticos. Ese argumento ha sido empíricamente falso, y la década terrible de los 1980s lo confirmó así. El mal resultado económico fue también parte del legado del gobierno del presidente Augusto Pinochet en Chile, gobierno que supuestamente se jactaba de haber logrado un milagro económico en Chile. Para citar un ejemplo, en 1982, al comenzar la crisis financiera en la región, el derrumbe del Producto Interno Bruto, del PIB, el Producto Interno Bruto per cápita en Chile, fue del 14,5%. Fue la peor caída en un solo año en cualquier país del hemisferio occidental durante esa crisis continental. El crecimiento del PIB per cápita chileno entre 1981 y 1990, en dólares de 1988, fue de una tasa promedio anual del 1%. Un milagro. Sí, fue un milagro de relaciones públicas, pero no fue un milagro económico. Los regímenes autoritarios latinoamericanos no obtuvieron resultados económicos superiores a los de los regímenes democráticos anteriores y mucho menos a los regímenes democráticos posteriores. En la lógica de un régimen democrático, pasando al siguiente aspecto del tema, quiero señalar 3 posibles aportes para un mejor resultado económico. Aportes de los instrumentos que son característicos de un régimen democrático. Uno es la reducción de los costes de transacción, canalizando la protesta social por medios democráticos. El segundo es la derrota pacífica de presidentes o de partidos políticos que han perdido el respaldo electoral, sin requerir desestabilizaciones económicas vinculadas ni a revoluciones por una parte, ni a golpes de Estado por la otra. El tercero es la construcción de acuerdos que requieren mayorías calificadas para comprometer el futuro económico del país, independientemente del partido político que pueda ganar las próximas elecciones. Y paso a explicar estas 3 ideas. Países con altos niveles de protesta social y de inestabilidad política, que ha caracterizado a buena parte de América Latina por mucho tiempo, la democracia puede reducir algunos de los costes económicos, de costes de transacción. La oposición, recordemos, en su momento llevó al poder en Chile y en Brasil a personas que habían luchado contra regímenes dictatoriales, que habían ejercido la protesta social. Más notable es que también ha llevado al poder en diversos países a personas claramente identificadas con movimientos revolucionarios. Por ejemplo, José Mujica, quien fue elegido presidente de la República Oriental del Uruguay como candidato del Frente Amplio, había sido décadas antes un guerrillero urbano que utilizaba la violencia política bajo los auspicios del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Gobierna actualmente la República de El Salvador el presidente Salvador Sánchez Serén, quien había sido 2 décadas antes un comandante guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La paz en Colombia, esperemos por lograrse en el 2016, incorporará a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la vida democrática. La democracia en general hace menos probable la violencia política. Reduce así los costes para un crecimiento económico bajo regímenes democráticos. La violencia política cuesta económicamente más que los instrumentos constitucionales y democráticos. Permite una protesta social, por supuesto, pero una protesta social
pacífica, y la democracia en estos aspectos es económicamente más eficaz que regímenes represivos. La democracia permite además que el electorado reemplace constitucionalmente a gobiernos cuyo desempeño es de excepción, sin recurrir a golpes de Estado o a brotes revolucionarios, y por tanto sin desestabilizar la economía. La experiencia electoral sudamericana de comienzo del siglo XXI ha sido descrita como el triunfo electoral de partidos y de movimientos de izquierda ideológica, si bien ha sido una izquierda ideológica heterogénea. Durante el último año, 2015, comienzo de 2016, surgió la tentación de describir las elecciones más recientes como victorias de la derecha ideológica, si bien también ha sido una derecha heterogénea. Sin embargo, creo que es más preciso describir lo ocurrido tanto antes, a comienzos del siglo, como más recientemente durante los últimos 10-15 meses, como victorias de la oposición. Las encuestas de opinión pública señalan la enorme dificultad del electorado en países tales como Argentina, Brasil y México para identificarse ideológicamente o para reconocer los colores ideológicos de los diversos partidos en una escala de ubicación ideológica tradicional de izquierda a derecha. En el caso de México, la escala de ubicación izquierda-derecha posee más valor descriptivo para la elección presidencial del 2006 que para las elecciones anteriores o posteriores. Pero inclusive para la elección del 2006, esa no fue una variable estadísticamente significativa para explicar el comportamiento del votante si se toman en cuenta otros factores como la afiliación partidaria, la percepción del desempeño presidencial, el criterio sobre los candidatos y el criterio sobre el pasado y el futuro de la economía nacional. ¿Cómo entonces describir lo que pasó, por tanto, en Venezuela en las elecciones presidenciales en 1998, en Brasil en las del 2002, en Argentina en el 2003, en Bolivia en el 2005? Ganó la oposición. ¿Qué sostuvo a esa antigua oposición, ahora gobierno, en aquel momento de orientación de izquierda, en el poder, en elección tras elección? China. China y su compra de materias primas latinoamericanas con precios altos, en grandes volúmenes, que permitió la adopción, la financiación y la aplicación de políticas sociales más eficaces. Estos gobiernos de izquierda, algunos más, otros menos, gobernaron de manera eficaz, pero recordemos que una parte importante de la explicación es este choque benéfico exótico. El auge económico favoreció a todos los gobiernos en la presidencia en aquel momento, independientemente de su signo ideológico, y terminada la bonanza económica, también por razones exógenas, la desaceleración del crecimiento económico de China, ¿qué entonces pasó en Venezuela en las elecciones parlamentarias de 2015, en la elección presidencial argentina en el 2015 y en el plebiscito constitucional en Bolivia en 2016? Ganó la oposición. En todos estos casos, el desempeño del gobierno derrotado, de izquierda o de derecha, había sido insatisfactorio para el electorado, a veces con razón por mal gobierno, a veces francamente sin razón, achacándole la culpa de un mal resultado económico al gobierno de turno, a pesar de que la razón más importante en algunos casos del mal resultado era externa al país, es decir, la economía mundial. Las elecciones democráticas en general permiten la rotación pacífica de los gobernantes, confirmando a quienes retienen el respaldo electoral y derrotando a partidos que perdieron la confianza ciudadana. Esta pacífica circulación de élites consolida la estabilidad democrática a largo plazo y permite a los ciudadanos y a los demás agentes económicos planear con base a esa estabilidad. Un tercer aporte de la democracia al bienestar económico es la construcción de mayorías calificadas para lograr propósitos públicos
que requieren un muy amplio apoyo político. Los presidentes y los ministros cambian, las instituciones perduran. Un dictador puede prometer que sus propias políticas seguirán en vigor hasta que él dure como dictador. Las longevas dictaduras unipersonales latinoamericanas hace ya mucho rato que ingresaron en los museos de la historia política en la República Dominicana, en varios países centroamericanos o en Paraguay. Las dictaduras que emergen en los 1960 y 1970 fueron presidencias mucho más breves. La construcción de expectativas a largo plazo, confiables y racionales, exigen la rotación presidencial para demostrar que existen políticas económicas de Estado, no simplemente políticas unipersonales de un presidente o de un ministro. Algunos regímenes autoritarios lo logran, tal como el chino y el vietnamita a partir de los 1980, al igual que el mexicano durante 6 sexenios entre Manuel Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz. La democracia, sin embargo, en vez de procesos ocultos del Estado, sin consulta amplia de la ciudadanía, la democracia posee un instrumento mucho más transparente y eficaz para construir esas expectativas hacia el futuro, es decir, la mayoría calificada, requerida en algunos casos para modificar la Constitución y por razones políticas, en otros casos, para adoptar medidas que son difíciles, para adoptar medidas de gran envergadura que solamente pueden tener resultados a largo plazo y por lo tanto solamente tienen sentido práctico si hay realmente un compromiso para continuarlas por un periodo largo de tiempo. Esas mayorías calificadas exigen que algún importante partido opositor apoye medidas que comprometan al futuro, independientemente de qué partido gana las próximas elecciones. Cuando el gobierno y la oposición se comprometen con vista al futuro, los agentes económicos pueden confiar que las reglas fundamentales de la economía perdurarán, aunque se modifiquen otros aspectos incidentales pero importantes. Esta credibilidad con vista al futuro permite la planeación, fomenta el ahorro, fomenta la inversión a largo plazo, que es la verdaderamente útil. La experiencia latinoamericana confirma la utilidad de esos procedimientos democráticos para lograr la aprobación de medidas difíciles, aunque importantes. Y quiero resumir la experiencia de algunos de ellos para demostrar que esto no es solamente un ejercicio de imaginación, sino que creo que tiene fundamentos empíricos. A comienzos de los 1990, Chile poseía ya una economía de mercado construida durante la dictadura de Pinochet. La oposición a Pinochet, la concertación de partidos por la democracia, decidió comprometerse transparentemente, que es la clave del comportamiento democrático en estos casos, a continuar con una economía de mercado, cambiando los criterios anteriores de muchos de los líderes de la concertación. Su programa de gobierno era detallado, preciso y público. Fue anunciado meses antes de las elecciones que ganó la concertación en 1989. Así la transición democrática no afectó adversamente el comportamiento económico, al contrario, lo facilitó. El nuevo gobierno de la concertación tendió puentes a su nueva oposición, es decir, a los miembros del Congreso que habían apoyado a Pinochet. El nuevo gobierno propuso un aumento de impuestos que se dedicaría exclusivamente para invertir en salud y en educación, y que requeriría una mayoría calificada para lograr su aprobación. Así el gobierno procedió solamente después de lograr el consentimiento y el apoyo de uno de los 2 partidos opositores en aquel momento, Renovación Nacional. Así el impuesto y la inversión en educación, en salud pública, perdurarían en el caso de que la oposición ganara las próximas elecciones, al mismo tiempo que se le garantizaba a los agentes económicos que el aumento de la carga fiscal sería limitada a esa tasa y para esos propósitos. La aprobación ciudadana de este comportamiento
se confirmaría porque la Concertación ganaría las siguientes elecciones presidenciales y parlamentarias. Otro ejemplo. También a comienzos de los 1990, la economía argentina se veía sumida en una situación caótica. La lluvia de decretos del presidente Carlos Menem no interesaba a la economía. Es más, la multiplicidad de decretos tuvo como consecuencia, quizás no anticipada, la pérdida de la credibilidad de los mismos decretos y la pérdida de confianza en su presidencia. Se disparó la inflación, mientras que la economía caía en recesión. La búsqueda de la credibilidad desembocó en la aprobación de la que se llamó Ley de Convertibilidad, que imponía un tipo de cambio fijo de la moneda argentina respecto al dólar, obligaba al Banco Central a mantener reservas de oro y monedas extranjeras por el equivalente del dinero circulante, y prohibía al Banco Central la emisión de dinero no respaldada totalmente por tales reservas y de libre disponibilidad. Esa disciplina macroeconómica autoimpuesta se aprobó no por otro decreto que no hubiera servido, sino por ley del Congreso, comprometiendo así al presidente, a sus ministros, al Banco Central, al peronismo y al Congreso con la nueva política contra la inflación. Otras leyes se aprobaron para proceder con la reestructuración económica. En la elección presidencial de 1995, el principal candidato de la oposición, José Octavio Bordón, se comprometió a continuar esa estrategia. Igualmente ocurrió en las elecciones parlamentarias de 1997 y las presidenciales de 1999. En todas, la oposición se comprometió a continuar con el esquema que el Congreso había aprobado por ley. La ley de convertibilidad no era una medida de utilidad eterna y no se modificó a tiempo, lo cual fue evidentemente un error. Pero durante su vigencia y en particular en el momento de su origen y de su aprobación, rescató a la Argentina de la grave crisis económica de comienzo de los 1990 y produjo una década de crecimiento económico. Ni el hiperpresidencialismo de Menem, que intentó gobernar por decreto, ni el caudal de votos de su partido peronista, ni el talento de su ministro Domingo Cavallo explican esos resultados. Ese fue un logro institucional, utilizando mecanismos democráticos para la aprobación parlamentaria de una ley que regule el esquema económico. La aprobación ciudadana se confirmaría mediante la reelección presidencial de Carlos Menem en 1995. La democracia sirvió a comienzos de los 90 para producir un resultado económico mejor. Tercer ejemplo. Brasil, a fines de los 1980, comienzos de los 1990, 3 presidentes intentaron estabilizar la economía emitiendo decretos y los 3 fracasaron. El intento de gobernar mediante el hiperpresidencialismo, enamorado de decretos económicos, no tuvo éxito ni en la Argentina de Menem, ni en el Brasil de José Sarney, Fernando Collor de Mello o Itamar Franco. Al llegar a la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, decidió proceder mediante leyes y enmiendas constitucionales, siempre aprobadas por el Congreso, incluyendo la privatización de aspectos importantes de sectores de telecomunicaciones, petróleo, industria siderúrgica, electricidad y ferrocarriles. El Congreso aprobó además reformas en el régimen de jubilaciones. Debido a que el partido del presidente siempre careció de mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Federal, hubo siempre que construir coaliciones multipartidistas. Y en el caso de modificaciones a la Constitución, eran imprescindibles estas coaliciones para lograr las necesarias mayorías calificadas. El uso de leyes en vez de decretos y esta construcción de coaliciones multipartidistas aumentaba la credibilidad de las medidas económicas con vista al futuro, ya que se comprometían no solamente el partido del presidente, sino diversos partidos y grandes mayorías acumuladas. La aprobación ciudadana se confirmaría también mediante la reelección presidencial de Cardoso en 1998.
En México, desde la elección parlamentaria de 1997, el partido del presidente pierde el control absoluto y propio de la Cámara de Diputados y a partir del 2000 lo pierde igualmente en el Senado. Un notable resultado, sin embargo, ha sido la capacidad presidencial de construir coaliciones parlamentarias para lograr la aprobación de proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo. La tasa de éxito presidencial en la aprobación de proyectos de ley osciló entre el 60 y el 90% durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Esos resultados eran imposibles sin coaliciones, aunque estas coaliciones fueron informales en la mayoría de los casos. La coalición más típica, la coalición puntual, como proyecto de ley por proyecto de ley, la coalición más típica involucró a todos los partidos representados en el Congreso, es decir, un gran consenso. El segundo tipo de coalición más frecuente involucró al PRI y al PAN, casi siempre con algún otro partido más pequeño. Esa tendencia coalicionista se mantuvo inclusive durante el primer trienio del gobierno del presidente Felipe Calderón, a pesar de la impugnación de su legitimidad presidencial durante los meses que siguieron a la elección del 2006. El respaldo coaligado ha sido, por supuesto, una clave para la aprobación anual del presupuesto de la Unión. La victoria presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 fortaleció la representación del partido del presidente en el Congreso y además produjo el acuerdo conocido como el Pacto por México. Si bien es falso que México hubiera enfrentado una parálisis gubernamental por las anteriores diferencias entre el presidente y el Congreso, no cabe duda que el Pacto por México, firmado al día siguiente de que el presidente Peña Nieto tomara posesión como presidente, permitió impulsar una agenda de reformas estructurales de gran envergadura que había sido imposible en el sexenio anterior. Se aprueban reformas de educación, de telecomunicaciones y de competencia económica y financiera, con el apoyo de los tres principales partidos nacionales, el PRI, el PAN y el PRD. La reforma energética, aprobada con el apoyo del PRI y de la inmensa mayoría de los congresistas del PAN, se aproxima más a los ejemplos que ya cité de Argentina, Brasil y Chile, es decir, se construye una mayoría calificada a favor del cambio, pero persiste una minoría parlamentaria opositora importante, en ese caso el PRD en particular. La insuficiencia parlamentaria del partido del presidente y la existencia de una oposición parlamentaria fortalece el poder negociador del partido de la oposición, que esté más dispuesto a cooperar coyunturalmente con el partido del gobierno. Así fue en los tres ejemplos de países sudamericanos, al igual que en México. En México, donde el PAN logró algunas modificaciones en el proyecto energético propuesto por el presidente. Y en México, como en otros países de América del Sur, la aprobación de importantes proyectos por ley y por coalición comprometen el futuro, permitiendo a los ciudadanos y a todos los agentes económicos planificar el futuro, ahorrar e invertir con mayor certidumbre que las reglas fundamentales que gobiernan la economía perdurarán, independientemente de quién sea el ganador de la próxima elección presidencial. Así también sirve la democracia, no solamente como bien de consumo, sino además como bien de producción para una economía mejor. Paso a mi siguiente tema, una breve reflexión sobre el papel del votante mexicano. El votante mexicano ha contribuido a construir un régimen democrático más eficaz en el país. Sabemos que es un régimen democrático imperfecto. Me refiero al aporte particular que podemos considerar si evaluamos el comportamiento individual y colectivo de la ciudadanía. Ese comportamiento del votante mexicano ha generado no menos de 5 consecuencias a las que quiero llamar la atención de ustedes, que creo que han facilitado el desempeño
del sistema político de la nación. Es menester recordar, por supuesto, el relativamente bajo nivel de educación y de información del votante mexicano. Lo que me interesa, sin embargo, es si el resultado del comportamiento electoral fortalece los procesos democráticos y los facilita su eficacia. Primero, en la elección presidencial de 1988, una proporción pequeña pero decisiva del electorado de oposición estuvo dispuesta a suprimir sus preferencias ideológicas para votar por el candidato con mayores probabilidades de derrotar al candidato del PRI, a pesar de que no estaban de acuerdo con las posiciones que impulsaba el candidato presidencial que apoyaba. Ese llamado voto útil se repetirá en elecciones hasta el fin del siglo XX. Le recordó al PRI que tendría que comprometerse con la democratización del sistema político, ya que de otra forma peligraba su hegemonía, hecho evidente durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Señaló el voto útil, además, un rumbo hacia la victoria de la oposición, rumbo que comprendió muy bien Vicente Fox al construir una estrategia de campaña que no dependió exclusivamente del PAN, que era el partido que lo postuló, y que sí construyó un puente que permitió la alternancia de partidos en la presidencia, utilizando este comportamiento de votantes que de otra manera hubieran votado por la oposición de izquierda y que suprimieron sus preferencias ideológicas y votaron por él. Segundo, el votante mexicano demostró ser menos extremista que los candidatos a diputados tanto del PAN como del PRD. Y fue evidente durante la elección de 2006, que fue la de mayor contenido ideológico de las dos últimas décadas. La distribución de preferencias ideológicas de los votantes mexicanos indicaba que la mayor concentración se ubicaba en el centro ideológico y político, mientras que los candidatos del PAN para diputados apuntaban marcadamente hacia la derecha y los candidatos del PRD para diputados marcadamente hacia la izquierda. Si México dependiera de los diputados del PAN y del PRD en ese momento, la confrontación ideológica hubiera sido aún más aguda y polarizadora. Como los candidatos requieren del respaldo de los votantes, prevalece un factor moderador, ideológicamente más centrista, en el sistema político gracias al votante mexicano. Tercero, ese votante, independientemente de su preferencia por algún partido político, desde los 1980 ha estado a favor de las buenas relaciones entre México y Estados Unidos, del libre comercio y la inversión extranjera. Ha estado moderadamente a favor de la legalización del aborto y levemente opuesto a la pena de muerte. Distingue entre sus opiniones sobre los grandes temas de debate político, por una parte, y por otra, de sus preferencias partidistas. Rara vez surge un vínculo estadísticamente significativo entre preferencias partidistas y opinión sobre algún asunto. Ejemplo de lo contrario, ejemplo donde sí hay un vínculo. En 1988, el votante predispuesto a votar por Cárdenas prefería no seguir pagando la deuda internacional. Otro ejemplo, del 2006, el votante inclinado a apoyar a Felipe Calderón respaldaba también la privatización de las empresas del Estado en el sector energético. Pero esas son más bien las excepciones. Por lo general, esa desvinculación entre preferencias partidistas por una parte y criterios sobre política del Estado por la otra permite la búsqueda de resultados pragmáticos frente a los problemas de la nación. Cuarto, una proporción importante del electorado mexicano aprendió a distinguir entre actuaciones políticas que intentan comprar el voto por una parte y actuaciones políticas que reclaman apoyo o no por compra de voto, sino como respaldo a políticas públicas transparentes y de carácter más universal. Es difícil describir con precisión qué proporción del electorado antes vendía o ahora sigue vendiendo su voto. Persiste, esto sí estoy convencido,
persiste tanto el comportamiento de algunos políticos como el de algunos votantes, que solamente pueden explicarse en términos de compra o coacción de voto. Sin embargo, frente a programas como Progresa, Oportunidades, Seguro Popular, otra proporción del electorado mexicano reconoció el valor de esas iniciativas del Estado mexicano, que por lo general selecciona a los beneficiarios según criterios más objetivos que antes o que otros programas, y que en estos programas intenta evitar premiar o castigar al votante según su decisión de voto. Esas medidas aumentaron el número de votos a favor del PAN en la elección del 2006, pero es un procedimiento democrático normal en una elección. Los votantes apoyan a los políticos y a los partidos y a las políticas de esos políticos y partidos que representan sus preferencias. Un proceso similar ocurrió en la gran mayoría de los países de América Latina durante la primera década de este siglo, cuando ya gobernaban gobiernos democráticos casi toda la región. Se adoptaron políticas económicas y sociales más eficaces, que redujeron notablemente, no en todos los países, pero sí en la gran mayoría, la pobreza y en algunos también la desigualdad económica. Creció la clase media, indicando que las reiteradas victorias de partidos del gobierno eran en parte por premios electorales, por eficaces políticas sociales bajo una égida democrática. Por último, el resultado del comportamiento del votante mexicano ha garantizado que un solo partido no pueda ejercer su hegemonía sobre el Estado o la sociedad. En un país de larga trayectoria de régimen autoritario y con persistentes problemas que inciden adversamente sobre la vida pública, un candado que cierra las puertas al autoritarismo sigue siendo pertinente. El electorado en su conjunto ha garantizado la presencia parlamentaria de las tres grandes corrientes de partidos políticos de la nación y de varios partidos pequeños, que representan así la diversidad de las preferencias políticas y de los heterogéneos intereses de los mexicanos. No se excluyó al PRI después de su derrota en el 2000 y no han sido excluidas otras fuerzas políticas. Este gobierno dividido exige coaliciones y negociaciones para avanzar a formular políticas de Estado. Exige que los políticos se escuchen y se traten y se respeten entre sí y que colaboren, todo lo cual favorece y fortalece prácticas democráticas. Antes de concluir mi último tema, la agenda democrática en completo. La democracia no es un elixir que cura todos los males. No ha ocurrido tal resultado en ningún país del mundo. La democracia no puede defenderse por sí sola. Tenemos, ustedes y yo, que defenderla. Por tanto, la democracia es vulnerable al abuso del poder por parte de muchos, y en particular el principal agresor contra la democracia suele ser el presidente. Por eso son importantes los contrapesos parlamentarios y judiciales y ciudadanos. Grave es en particular la situación en Venezuela, para citar un ejemplo concreto, por el comportamiento del presidente Maduro mediante su férreo control de la Corte Suprema, y grave ha sido el año en curso 2016 el autogolpe a cámara lenta en Nicaragua. La democracia nunca ha garantizado buenas políticas económicas, y la experiencia latinoamericana es rica en pertinentes ejemplos de mal gobierno. La democracia no es inmune al mal gobierno por parte de presidentes elegidos en una elección competitiva, como se demuestra en distintos momentos. Es notable, sin embargo, que con excepción de Venezuela y el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, no ha habido un descontrol inflacionario en América Latina en este siglo, en comparación con las costosas y altísimas tasas de inflación que prevalecieron en los 1980 y comienzos de los 90. La corrupción no es un resultado de la democracia, es un legado del pasado, ampliamente presente en regímenes autoritarios, no solamente en regímenes democráticos. Azota por igual a partidos muy diversos, de todos los colores ideológicos,
irreducible. Persisten también enclaves autoritarios subnacionales, donde la transición democrática en el ámbito nacional escasamente ha llegado. Este ha sido otro legado del anterior régimen autoritario, aún no resuelto, que perdura en México y en otros países del continente. El crimen organizado tampoco surge por primera vez en regímenes democráticos, aunque la experiencia mexicana me sugiere que la transición democrática rompió los acuerdos que en su momento existieron entre cárteles criminales y políticos locales, estatales o nacionales bajo el régimen autoritario. Una respuesta a esa ruptura provocó guerras por control territorial de espacios para las actividades criminales. Una vez que un criminal no puede ya depender de un acuerdo con un político, aumenta la competencia criminal y violenta, a la par que aumenta la competencia política. Los mecanismos que explican el auge de la violencia son diversos y algunos son plenamente exógenos, como la facilidad de comprar armamentos en Estados Unidos y sus amplios incentivos de altos precios por el tráfico de drogas gracias a la ilegalidad de ese mercado. Pero la competencia política, los cambios de partidos, las dificultades de coordinación en un sistema federal donde gobiernan diversos partidos los varios niveles de la federación, entre otros factores, sí parecen generar un resultado adverso de la transición de régimen político, que aumenta la violencia entre criminales que compiten entre sí y contra un Estado que ya no les es un aliado autoritario confiable. De estas quejas, todas las cuales son quejas importantes, serias, graves, que por supuesto nos deben preocupar. Estas quejas quiero decir tres cosas. En casos tales como los legados de corrupción o enclaves autoritarios subnacionales, los orígenes del mal preceden el establecimiento del régimen democrático y simplemente subrayan las limitaciones que acompañan cualquier cambio político y las debilidades persistentes en un Estado independientemente de su régimen político. En otros casos, como la coexistencia de la democracia y el abuso del poder por parte del presidente, la democracia no es como una vacuna contra las malas medidas de un gobierno, por legítimo que ese gobierno sea, en el instante de su elección. Mi argumento no es que la democracia siempre conduce al buen gobierno en general o el buen gobierno de la economía en particular. Mi argumento es mucho más modesto. Es que diversos instrumentos disponibles en regímenes democráticos pueden usarse eficazmente para mejorar el gobierno de la economía, excediendo los resultados económicos de regímenes autoritarios latinoamericanos. Por último, admito que la ruptura de pactos que existieron en regímenes autoritarios parece provocar un auge de la violencia criminal en coyunturas específicas, y esto parece ser una consecuencia de la democratización en un país donde ya existía anteriormente un crimen organizado, estable y políticamente protegido. Subraya una vez más que las debilidades persistentes del Estado, en este caso bajo un régimen democrático, todavía nos castigan. Para concluir, la democracia es una construcción política, no es un artífice de magia. La democracia no se establece solamente una vez y ya se olvida su mantenimiento. Al contrario, la democracia es una flor que requiere irrigación, enfrentando retos permanentemente. En esta exposición he argumentado que la construcción política ininterrumpida de las instituciones de la democracia en América Latina y en particular en México ha sido notable por sus triunfos y que estos triunfos han servido además para mejorar el bienestar de la nación y de sus ciudadanos. Los regímenes democráticos no cometen los crímenes y los abusos que sí caracterizaron a regímenes autoritarios. Se tortura menos, se encarcela menos, se respeta más a la dignidad de las personas y de sus derechos. En particular, se respeta el derecho de la ciudadanía de elegir a quienes deben gobernarnos. Los regímenes democráticos
democráticos son tierra más fértil para el desarrollo de cortes supremas y cortes constitucionales dispuestas y capaces de ampliar el ámbito de los derechos humanos, incluyendo pero no limitando simplemente su acción a la protección de los derechos políticos, impidiendo en muchas instancias el abuso del poder por parte del presidente de la República y en algunos casos obligando al Estado a cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos sociales, aunque le cueste mucho al presupuesto de la nación. En estos términos, la democracia es un bien de consumo para todo ciudadano, es decir, la democracia es un bien por sí solo y sirve para el bien de todos. He sugerido que la democracia puede ser al mismo tiempo un bien de producción, mejorando las circunstancias para el crecimiento económico. Canaliza las protestas sociales por vías pacíficas en vez de la violencia revolucionaria o los golpes militares. Facilita la derrota de presidentes y partidos políticos que han perdido el apoyo del electorado y permite una circulación de gobernantes que responde a los derechos de la ciudadanía. Autoriza la construcción de acuerdos políticos entre partidos, que por otra parte sí son adversarios, creando así mayorías calificadas para la aprobación de complejas medidas de gran envergadura que, para que sean exitosas, tienen que perdurar por años y por años, por presidencias y por presidencias. Así se compromete el futuro. Se asegura a los agentes económicos que las reglas fundamentales de hoy serán las reglas fundamentales de mañana, despejando horizontes, estimulando el ahorro y la inversión por parte de nacionales y extranjeros. Al final, examiné 5 aportes del votante mexicano para construir la democracia y propiciar su funcionamiento en este país. Ha sido, para resumir, ha sido el mexicano un votante perspicaz, capaz de comportarse con criterios más estratégicos que ideológicos. Ha sido el votante mexicano un ciudadano mucho más moderado y centrista que los diputados de diversos partidos. Ese ciudadano mexicano, ese votante, se ha opuesto a la polarización y ha premiado el consenso interpartidario. Ha sido el votante mexicano capaz de separar sus opiniones políticas de sus preferencias partidistas, favoreciendo soluciones pragmáticas frente a los retos nacionales. Ha sido el votante mexicano el arquitecto de una distribución del poder político que impide el restablecimiento del autoritarismo, que garantiza la representación parlamentaria de diversos valores e intereses de los mexicanos, que auspicia y que exige las negociaciones entre políticos que solamente pueden gobernar eficazmente si están dispuestos a escucharse mutuamente y a transar en búsqueda de soluciones. Ha sido, pues, el ciudadano mexicano el héroe de la construcción del régimen democrático en este país, el garante de los mejores aspectos de su funcionamiento, el eficaz escudo que impide abusos y promueve la solución de conflictos. Y regresando a cómo comenzó mi exposición, insiste ese votante mexicano, como el poema Martín Fierro, que la democracia sirva para el bienestar, y sueña, levemente modificando a otro poeta, Rubén Darío, que la democracia sea, y lo cito, que sea esperanza y la visión permanente entre nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor. Me pasé para acá para poder hacer los comentarios con base en notas que hice respecto a esta ponencia. Debo iniciar diciendo algo que para mí pues, es algo extraordinario realmente. Se mencionó brevemente una reseña biográfica de un servidor al inicio de esta conferencia. Creo que un aspecto que no se mencionó, que para mí es sin duda el más significativo,
es que además me distingue ser alumno doctoral del profesor Jorge Domínguez, y en esa medida, pues para mí también, les quiero decir con gran franqueza, este evento, esta ocasión es pues un instante profundamente emotivo, porque de alguna forma una enorme cantidad de las contribuciones intelectuales de las que yo he sido beneficiario son gracias a su mentoría, a su apoyo y a su respaldo a lo largo de muchos años. Y por eso me da un enorme gusto poder comentar esta ponencia el día de hoy, en esta escuela, en este momento y en este congreso. Si por ello ven que mis comentarios son particularmente generosos, pues bueno, me lo disculpan, pero trataré también no solamente de destacar algunas de las cosas que me parecen extraordinarias de la ponencia, sino también hacer algunos apuntes que creo que pueden ser pertinentes para tener un diálogo constructivo respecto a esto que nos plantea hoy el profesor Jorge Domínguez, que parte de una distinción analítica y teórica que me parece muy pertinente, y es la discusión o la diferenciación entre el valor de la democracia como un bien de consumo y un bien de producción. Me recordó y me pareció también útil quizás una analogía similar en la discusión filosófica de Isaiah Berlin respecto a la libertad negativa y la libertad positiva, es decir, esta distinción entre la democracia como algo que nos protege y la democracia como algo que, además de protegernos como ciudadanos, debiera de ser capaz de darnos instrumentos para ser más prósperos en nuestra vida colectiva. Y creo que además de que esta idea es extraordinariamente sugerente y pertinente, es también el desarrollo propio de la ponencia una definición muy ambiciosa, creo yo, de un cúmulo de investigación respecto a la democracia en América Latina en los últimos 20 años. No es casual, y creo que eso habla también, y hay que hacer ese reconocimiento a Jorge Domínguez el día de hoy, que la bibliografía de esta ponencia está plagada de investigación empírica y teórica de frontera realizada por muchos de los alumnos que pasaron por las aulas y la oficina del profesor Domínguez en la Universidad de Harvard. Realmente es una extraordinaria síntesis del estado de la democracia en América Latina, haciendo una revisión del estado de la literatura sobre la democracia en América Latina. Y creo que también por eso es sumamente valioso este trabajo. Nos dice Domínguez, y creo que lo dice con claridad, en el ámbito, digamos, de la democracia como un bien de consumo, esta nos permite reducir los abusos en los derechos humanos, nos permite garantizar medios democráticos, valga la redundancia, para elegir gobernantes, incluso en circunstancias golpistas, y creo que eso es pertinente, esa puntualización, y desde luego en su construcción la democracia no solamente ha sido un instrumento electoral, es un instrumento de límites al poder, de checks and balances, de división de poder y de construcción de instrumentos para limitar estos abusos potenciales. Y habla, creo yo, con detalle del impacto de la construcción de instrumentos multinacionales para la defensa de estos derechos, así de la Corte, como creo yo también en ese entramado de derechos humanos a nivel hemisférico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que también ahí hay no solamente el impacto de estos instrumentos, sino cómo estos instrumentos han sido espacio de apalancamiento para élites locales en el fortalecimiento de la democracia. Así, por ejemplo, las protestas del Partido Acción Nacional en contra del fraude electoral en los 80s, y posteriormente el caso que el propio profesor Domínguez señala por la muy profunda transformación de nuestro entramado constitucional en materia de derechos humanos, desde luego en atención a algunas de las sentencias de los órganos multinacionales en materia de derechos humanos, pero también un impulso unánime muy fuerte por parte inicialmente desde luego del gobierno de la República, pero también de muchas fuerzas políticas en Congreso y en otros ámbitos. Entonces creo que está debidamente sustanciada estas características de la democracia en términos generales y particularmente también para el caso mexicano. Nos dice también Domínguez, ya pensando en el ámbito
de la democracia como un bien productivo, nos permite reducir la violencia política, reducir la guerrilla y subversión, nos permite que las alternancias se den sin crisis económicas y también que tengamos instrumentos, digamos, de lo que llamaríamos el voto retrospectivo. Si el gobierno es incompetente en materia económica, es probable que sea derrotado en las urnas, y eso modera los desastres económicos, es difícil que ocurran, y creo que es un buen argumento. Nos sorprende a la luz de este argumento que el desastre económico más profundo hoy día también esté siendo protagonizado por el país menos democrático, incluso probablemente menos que Cuba, que ya es decir, digamos, en el caso de la Venezuela del postchavismo o de Maduro, para llamarlo de manera más precisa. Creo que también es un argumento sólido y también nos habla precisamente de algo que en la primera ponencia que tuve la oportunidad de comentar en este congreso, José Colomer también señalaba desde otra perspectiva. Decía: al aumentar el número de actores necesarios para transformaciones más profundas, la distancia en política pública de alguna forma se reduce, lo que se puede generar como resultado de esa transformación, y eso pues desde luego tiene un efecto de lentitud con el cual a veces nos desesperamos, pero tiene también un aspecto importante de estabilidad y de construcción de mayorías, incluso para transformaciones más profundas que son valiosas. Creo que esta es una síntesis de estos argumentos que me parecen, muy valiosos y extraordinarios, y me gusta mucho además cómo sustancia esto la ponencia en algo extraordinario de la democracia que a veces se nos olvida, y creo yo en el discurso público y particularmente de los liderazgos políticos se subestima de manera sistemática. Es el papel de la persona que va a votar. Incluso en el análisis contemporáneo en nuestro país solemos pensar que el ciudadano, la ciudadana, a la hora de ir a votar es más un objeto de la acción electoral que el protagonista de la misma. Solemos pensar que los ciudadanos y los votantes están más sometidos a la acción perversa de las fuerzas políticas, sean estas electorales, partidarias, mediáticas, internacionales, subversivas, etc. Y olvidamos que son, como lo dice la ponencia, los héroes de la transformación en el ámbito político. Y olvidamos precisamente que estas virtudes que le vemos a la democracia dependen precisamente de la actuación de estos votantes en el último de los casos, en su opinión pública y en las urnas. Y nos dice Domínguez, también reflejando investigación empírica muy profunda y de punta y muy sistemática a lo largo de los años respecto del votante mexicano, que en México, a lo largo de estas décadas, el votante mexicano se ha mostrado como estratégico, moderado, liberal, internacionalista, en alguna medida no consumido por el clientelismo, aunque el sistema en alguna medida pareciera estarse consumiendo por el clientelismo, no lo es necesariamente así por parte del votante, y además de todo pluralista, es decir, dispuesto a votar por distintas fuerzas políticas en los distintos ámbitos nacionales. Y creo que todos y cada uno de estos casos y de estas propuestas de parte de Jorge Domínguez nos recuerdan precisamente de que su argumento normativo es en alguna medida incontrovertible, a pesar de que es pertinente la defensa del régimen democrático. Es decir, todas estas son sin lugar a dudas virtudes y valores de la democracia que se están mostrando en el caso mexicano y que también se han mostrado en el hemisferio. Creo que por todo ello esta es una ponencia sumamente valiosa, extraordinaria, y que también da puntos para elaborar un diálogo sobre algunas de las carencias de la democracia. Y paso ahora a algunos de los puntos que encuentro más controversiales en esta ponencia y que me gustaría escuchar, desde luego, la reacción del profesor Domínguez y también como puntos de partida para un diálogo que pudiéramos tener con algunas preguntas por parte del público. Sí es cierto que un régimen democrático desde el ámbito productivo, como así lo señala el profesor Domínguez, nos permite reducir los incentivos de violencia política como mecanismo de transformación en un sentido
sentido más amplio, y en esa medida modera los riesgos estructurales, vamos a decirlo así, de las transiciones en el poder. Pero creo que esto sí es altamente contingente o altamente dependiente o condicional de la calidad del Estado de Derecho. Y creo que esto, incluso en el ámbito subnacional en nuestro país, se ve con una gran claridad. Los fenómenos de protesta política, los fenómenos de oposición, los fenómenos de participación y movilización social tienen características más violentas en unos estados que en otros, y esto ineludiblemente, creo yo, está vinculado a la calidad del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas en el ámbito local, en esas distintas entidades, y también, hay que decirlo, a la calidad del manejo político y de la estrategia y las estrategias de gobernabilidad por parte de las autoridades federales. Es decir, en los años recientes en nuestro país hemos estado viendo estrategias de protesta y de movilización en las cuales hay mayor visibilidad de algunas estrategias que se pudieran llamar como abiertamente subversivas y vinculadas también al crimen organizado, que no podemos separar de la calidad del Estado de Derecho en el ámbito local, y también a las estrategias de negociación por parte de las autoridades federales con algunos de estos actores. Es decir, bien dice Jorge Domínguez en una frase extraordinaria que creo que sintetiza esta ponencia: la democracia no puede defenderse por sí sola. Tiene toda la razón, y a veces de quien tiene que defenderse la democracia es, desde luego, de sus protagonistas. Entonces ahí hay un tema, creo yo, con algunos de estos argumentos que presuponen una cierta calidad del Estado democrático, no en el sentido del siglo XX de competencia por el poder, sino en un sentido previo del siglo XIX, quizás, o incluso antes, de consolidación, por ejemplo, del ejercicio legítimo de la fuerza pública, que no necesariamente está resuelto ni de lejos, ya lo digamos en el ámbito mexicano en su totalidad, sino también en el resto del continente. Creo que también en el ámbito de cómo el voto retrospectivo nos limita respecto a desastres de corto plazo, no estoy cierto de que el argumento sea suficiente, y creo que también la ponencia de Domínguez lo elabora, pero me gustaría comentarlo un poco más. No estoy cierto que esta habilidad del votante para evitar desastres en el corto plazo esté siendo útil para que el votante y la democracia nos impida irnos a riesgos gigantescos en el mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero? Me refiero desde luego a la ampliación sistemática, aparentemente sin límite, de los compromisos financieros para sustentar así llamados derechos sociales o derechos de última generación. Así, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a toda una serie de bienes pretendidamente o en principio deseablemente financiados por mecanismos que garanticen un acceso equitativo e igualitario para muchas personas, muy probablemente es inconsistente con las pirámides poblacionales, la capacidad de generación de riqueza de algunos estados y desde luego con los ritmos de endeudamiento a mediano y largo plazo. Y pensemos en los esquemas de pensiones de las universidades estatales, pensemos en los esquemas de pensiones de un montón de organismos estatales a nivel nacional, tanto en nuestro país como en otros, y pensemos también desde luego en los costos de los esquemas de salud generados, por ejemplo, a través del Seguro Popular y otros. Es decir, probablemente sí sea mejor la democracia para evitar crisis de corto plazo. No sé si la democracia nos esté impidiendo o se vaya a ser también un, ya no digamos límite ante estos riesgos de largo plazo, sino un promotor de algunas de estas políticas universalistas que quién sabe si vayamos a poder financiar a mediano plazo, o en qué circunstancias se tengan que tomar las medidas de ajuste cuando eventualmente enfrentemos problemas para la financiación y el pago de algunos de estos beneficios. Dos puntos adicionales para no quitarle tiempo tanto a nuestro ponente como al público. Creo que hay dos consideraciones que sí me parecen controversiales en la ponencia del profesor Domínguez. La corrupción, nos dice, en general es un problema preexistente en los sistemas autoritarios. Sin embargo, siendo eso cierto, creo que no necesariamente es cierto que la competencia democrática no haya provocado más corrupción en algunos casos.
simple y sencillamente en nuestro país pareciera ser que los niveles de abuso, por ejemplo, en la utilización de obra pública y contratación de la misma, los niveles de corrupción como resultado de la multiplicidad de fuerzas políticas compitiendo por el voto y la necesidad de financiar estas contiendas políticas de manera sistemática, estuviesen generando más corrupción aún, probablemente de corto plazo, que lo que veíamos hasta hace relativamente poco tiempo. No es un argumento que estoy haciendo exclusivamente yo, porque desde luego estoy dispuesto a hacerlo, lo hago ahora, pero por ejemplo Luis Carlos Ugalde y otras personas han establecido cómo hay sistemáticamente ejemplos en los cuales encontramos mayores niveles de corrupción directamente vinculados a la competencia por el poder y a sistemas de financiamiento y de fiscalización que, a la par que mejoran, generan una situación de mayor financiamiento en el mercado negro de la competencia electoral. Entonces sí, indudablemente la corrupción es preexistente. No sé si además se ha acelerado en algunos aspectos la corrupción como resultado de la competencia política. Y hay otra afirmación que me parece controversial, pero esta no va en contra, digamos, del sentido democrático, sino creo yo que exagera en alguna medida el papel de la competencia democrática como un catalizador de los fenómenos de violencia en algunas zonas de nuestro país. Y aquí el argumento que quiero hacer es apelando al carácter comparativo de la propia disciplina de la ciencia política, es decir, no creo que sea el desajuste de los acuerdos de poder local el catalizador fundamental del aspecto de la violencia, aunque la propia ponencia señala que hay otras fuentes. Es más, creo yo que es exactamente al revés, solamente a través de un modelo y un acuerdo democrático con base, es decir, de una competencia plural y abierta por el poder, con base en instrumentos del Estado de Derecho relativamente más sólidos, como se van a poder abatir los problemas de impunidad. Pero me centro en el problema de la violencia. Las espirales de violencia a nivel local no son exclusivas de nuestro país, no lo han sido. Desde luego no las encontramos en países necesariamente donde no hemos visto fenómenos de crimen organizado, pero centrémonos en esos países y basta la comparación entre el ámbito mexicano y el ámbito estadounidense para ver que difícilmente le podemos atribuir a esta competencia político-electoral el papel de catalizador más importante del fenómeno de violencia. Tiene, creo yo, más que ver, como la atestiguan múltiples ciudades en el caso de los Estados Unidos en los 80s y 90s, que tienen espirales de violencia muy parecidas en su intensidad, en su periodo y en su dimensión a las que han vivido ciudades en este país, como es el caso de la que hoy nos acoge. Son mucho más parecidas esas a lo que hemos visto en nuestro país y están mucho más vinculadas con, por ejemplo, el influjo extraordinario de recursos a una red criminal, resultado de un mercado externo, con también la maduración en la edad de los grupos criminales, que llega un momento en el que se generan crisis por liderazgo, simple y sencillamente como se generarían en cualquier otro negocio familiar, y otros fenómenos que también son endógenos, creo yo, al fenómeno criminal, y que creo que precisamente por ser coincidentes en el tiempo con algunas de las profundizaciones de los esquemas democráticos en nuestro país, se confunden los elementos. Pero aquí el argumento es al revés. Así como en el ámbito de la corrupción yo veo que en algunos casos más democracia pudiera estar generando más corrupción, aquí creo que es al revés. Creo que si no hay democracia va a ser imposible que evitemos con mayor certeza estos fenómenos de violencia que creo que tienen su origen fundamentalmente en el aspecto de impunidad. Y cierro con una propuesta teórica para profundizar esta ponencia, por lo menos la que a mí me sugiere este trabajo tan ambicioso y tan comprensivo en su visión. Y es la de otro profesor de Harvard, en este caso también un estudioso fundamentalmente de América Latina, pero en este caso un economista clásico, que es Albert Hirschman, y nos hablaba de la salida, la voz y la lealtad.
Y bien nos dice Jorge Domínguez, la democracia no puede cuidarse por sí sola, depende al final del día, lo decía yo también hace un momento, de la calidad de las personas que la habitan, de la calidad de la oposición, de la calidad de los medios de comunicación, de la calidad de los gobernantes, de la solidez con que estos gobernantes construyan algunos de sus instrumentos. Y creo que precisamente el problema de las democracias contemporáneas es que no acabamos de encontrar ni de recordar con suficiente frecuencia la receta de Hirschman para un sistema en el cual no hay salida. Es decir, en una democracia, pues la única salida es literalmente, como lo hicieron los británicos, el Brexit, la salida como resultado de un sistema que no les está en su situación actual satisfaciendo una serie de demandas, o las salidas autoritarias que representan en los Estados Unidos la postura de Trump y muchos otros candidatos, sino que necesitamos evitar esa salida del sistema democrático con una buena combinación de lealtad y voz productiva. Y creo que para lograr eso hay que retomar la lección de Hirschman, que es una condición en la cual la lealtad y la voz pueden ser exitosas, y es un mercado competitivo, es decir, reducir las barreras de entrada al entorno democrático. Y en nuestro país, si vemos que los problemas de la democracia se están ensanchando, es precisamente porque hemos, con la excepción de algunas iniciativas, como la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, sí hemos, en lo general, hecho más difícil la participación de los partidos en el ámbito local y federal, y esto, en fin, desde hace muchos años, pero se ha acelerado en los últimos quizás a partir de la reforma del 2013, ahora más en el 2014. Es decir, tenemos que ampliar la competitividad de nuestro sistema electoral, y en esa medida, como bien dice Domínguez, la democracia exige mantenimiento, diría yo, exige algo más, exige hoy día su reingeniería y su reconstrucción para resolver los problemas del siglo XIX, para tener autoridades, instituciones estatales de monopolio legítimo, es muy importante, de la fuerza al servicio de los ciudadanos. No lo tenemos todavía en nuestro país. Desde luego hay que reconstruir lo del siglo XIX, hay que reconstruir también lo del siglo XX, es decir, que estos instrumentos de monopolio legítimo de la fuerza sean genuina y auténticamente al servicio de los ciudadanos, que es justamente la labor de consumo de la democracia a la que nos alerta Domínguez. Pero también tenemos que reimaginarla precisamente para atender los retos del siglo XXI. Esos retos del siglo XXI tienen que ver con este cúmulo de demandas que hoy se enfrentan al Estado, con este vertiginoso cambio tecnológico que vamos a atestiguar, nos guste o no, y ya estamos viendo que va a tener un impacto central en cómo educamos, en cómo producimos, en cómo trabajamos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos afectan las cosas que están ocurriendo al otro lado del mundo de manera directa hoy en nuestro país, y sobre todo profundizar y reinventar la democracia para atender el que creo ha sido todavía el gran problema de nuestra imaginación, incluso democrática, en nuestro país y en América Latina, que tiene que ver con el grave dilema no solamente de un Estado democrático que funciona, que es capaz de usar la fuerza de una manera legítima, sino esencialmente de igualdad ante la ley. Hoy ese es el gran reto, creo yo, de nuestro país. No solamente el imperio del Estado de Derecho, sino que en el corazón de esa demanda está la necesidad de igualdad ante la ley. Cierro con una anécdota. El día de ayer, brevemente, prendí la televisión, por primera vez en muchos meses, pero bueno, se me vino al hotel, en 15 minutos, prende la televisión. Y me encuentro un programa que se llama Shark Tank México. Y resulta ser que en este programa van grandes emprendedores, jóvenes todos ellos, para llevar sus grandes ideas de transformación económica ante tiburones, empresarios consolidados de nuestro país, para pedirles algún tipo de inversión para hacer crecer su emprendimiento. Esto sin duda pues es, digamos, un modelo de crecimiento económico típico de nuestras épocas. Y hay unos jóvenes que llevan una aplicación extraordinaria, muy sencilla, que venden a 90 pesos al mes, por cierto, se ve bien buena, para pagar impuestos.
Y lo único que hay que hacer para pagar impuestos es sacarle fotocopia a los tickets que uno recibe y a los recibos de ingresos que uno recibe, y de manera automática esta cosa no solamente paga los impuestos, sino que nos manda mes con mes, trimestre con trimestre o año con año, según es el caso, nuestra declaración y además una notificación por parte del SAT de si hay cumplimiento o si es válido lo que se hizo de manera preliminar. Suena extraordinario. Bueno, pues en efecto, dos grandes empresarios que estaban ahí ofrecieron comprar por un valor incluso superior a lo que planteaban estos jóvenes, el 20% de su empresa. Se dijeron socios, se abrazaron y pues tuvo un gran evento en el programa de televisión. La pregunta que yo me hago es la siguiente: no solamente si esto va a ser exitoso o no, sino qué va a pasar el día de mañana si hay un litigio entre esos jóvenes y esos inversionistas. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ser un juicio justo? ¿El juez va a actuar de manera correcta? ¿Le va a permitir a esos jóvenes generar el grado de competencia económica que pudieran lograr con el 80% de su empresa ante esos inversionistas? Lamentablemente nosotros podríamos hacer una apuesta, y estoy seguro que sería lo que apostaríamos ante un litigio eventual entre estos distintos actores, y creo que ahí está el corazón de muchos de los problemas que enfrentamos en el ámbito de seguridad, de corrupción, etc. Y creo que para reinventar nuestra democracia tenemos que pedirle a muchos más actores que se involucren en ella y que resolvamos los dilemas del siglo XIX, del siglo XX y también del siglo XXI. Y qué duda cabe que este análisis que hoy nos presenta Jorge Domínguez nos da